pull, the faster you go. As long as the fine's on your back, then you'll know the horizon is quickly approaching. There's something worth saying about loosening up when the wind isn't billowing. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando Libro con Bogar y con Amílcar. En esta ocasión nos toca platicar de un libro que también tuve la oportunidad de leer en el círculo de lectura del cual formamos parte, y es precisamente ese que está mostrando aquí mi buen amigo Bogart, La senda del perdedor, de Charles Bukowski. Así que para empezar, como siempre, vamos a dar algunas referencias generales del autor que por supuesto nos va a compartir Bogart. Gracias, Amílcar. ¿Qué tal, amigos? Pues este libro lo leímos en el club de lectura, efectivamente, y bueno, Bukowski es uno de mis autores favoritos, si no es que el favorito, el top número 1, y este libro fue escrito en 1982, es la cuarta novela que escribió Bukowski. Antes estuvo, bueno, la primera, Cartero, Factotum y Mujeres, obviamente también intercalado entre sus libros de relatos cortos. Adquiere, creo que, gran relevancia, y por ahí lo comentaba con Amílcar, que les gustó mucho en el club de lectura, porque es un Bukowski que se abre a platicarnos acerca de su infancia y de su adolescencia, cosa que en las novelas anteriores y en los libros de cuentos y de relatos cortos no había sucedido, y creo que eso es algo que lo hace ver un poco más, no podría decir más cálido y más no sé llamarlo como más romántico, porque no es así, pero sí más introspectivo, quizá en la parte de su infancia, que fue muy cruda, muy personal, muy fuerte, muy privado. Muy privado, exactamente, esa creo que sería la palabra. Pero bueno, no quita su lenguaje crudo, ¿no? Su lenguaje muy directo, pues no busca ponerle como mucho decoro a las cosas que nos va platicando, ¿no? Las escribe tal cual le pasaron. Y si recuerdas, Amílcar, en la historia, bueno, parte de lo que nos va narrando es sus situaciones familiares, en las cuales ellos, bueno, son originarios de Alemania, llegan a Estados Unidos, y algo que narra la novela, o esta parte de la historia de la familia, pensando en, bueno, vamos a hacer el sueño americano, no es que lo diga tal cual, pero sí relata esto que generalmente conocemos o nos hacen conocer ciertos libros o ciertas películas del sueño americano, y él pone pues todo lo contrario a lo que sucede, ¿no? Exactamente, hay que recordar de este periodo que luego de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, se abre el periodo de creatividad, de grandes ventas, se inventa por parte de los norteamericanos el compre ahora y pague después, para poder dar salida a toda la gran cantidad de productos que se están manufacturando en los Estados Unidos. Y se conocen como los felices años 20 porque hay un gran auge de ventas, de dinero, un gran potencial. Eso atrae a personas de varios países, principalmente de Europa, que quieren llegar para vivir ese sueño americano. Y es ahí justamente donde se inserta la familia de Charles Bukowski, de acuerdo a lo que nos comenta en el libro. Llegan a este escenario en donde quieren crecer y tener una vida de prosperidad. No obstante, a partir de 1929 se da la situación de la crisis de la bolsa de Wall Street, y a partir de ello la Gran Depresión, que va a permanecer durante todos los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ya comienza a reactivarse la economía, desafortunadamente por la cuestión bélica asociada a la Segunda Guerra Mundial. Ese es el contexto en el que se inserta esto, y es lo que nos está platicando Bogart, y se entiende por qué la familia llega a los Estados Unidos buscando ese sueño, para encontrarse que la realidad particular de ellos es totalmente distinta. Y ya en el seno familiar, pues vemos situaciones caóticas, desastrosas y bastante crudas, incluso en la manera en la que los platica Charles Bukowski, de cómo su papá tenía una relación bastante complicada con su mamá, y entre ellos tres era muy difícil también la situación, al grado que él en varios episodios de su vida imagina historias, donde deja volar su imaginación y platica aventuras que no son parte, digamos, de su vida, sí, pero sí de eso que para mí le da una salida, claro, de toda la presión que sentía al interior de su seno familiar.
Correcto, sí, justamente por ahí platicamos algo de eso en el club de lectura, ¿no? Que de alguna manera se desconectaba de esa situación tan particular que le tocó vivir. Él creo que a pesar de su corta edad, o al menos en lo que muestra en el libro, entendía muy bien que no iba a ser de esas familias, pues como lo decía, ¿no? Las típicas familias estadounidenses que lo tenían todo. Él desde chico se da cuenta de que no iba a ser así. La relación con sus papás, su mamá muy sumisa, su padre muy violento, ¿no? Por nada, básicamente, pues lo golpeaba tal cual, lo azotaba, le daba sus buenas tundas, y él ya estoicamente lo aguantaba, ya ni siquiera, o sea, justamente ahí también se desconectaba. Y en algunos de estos parajes que menciona Amílcar, pues incluso se imaginaba matando a sus padres, ¿no? O alejándose por completo de ellos. Y pues también narra mucho de lo que vivió en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, cómo pues tenía un problema muy grave de acné, y él se sabía o se sentía no muy agradable para las personas, y entonces te narra esta parte, cómo lo tiene que vivir, ¿no? Y por ahí algo que le da cierto estatus, y eso es algo que creo que sí, todas las películas gringas, o la mayoría al menos, nos lo han demostrado, es que se vuelve bueno para los deportes, y entonces eso al menos hace que lo dejen de molestar, a pesar de que tiene este gran problema de acné, y que realmente pues, de alguna manera se sentía, y él actuaba como un marginado, ¿no? O sea, se alejaba de las personas. Exactamente, y la verdad del texto, a medida que fui avanzando y de lo que pude platicar contigo y con los compañeros del club de lectura, la verdad es que me sorprendió la narrativa, sobre todo porque yo me sentí como su amigo, de ir avanzando, ir creciendo con él desde la juventud, la adolescencia, después ya cuando llega a los 20 y más grande, todas estas problemáticas que se presentan asociadas justamente a cuestiones de la edad. Y ahí es donde podemos insertar esto que estabas platicando del acné. La verdad es que recuerdo al inicio de la preparatoria que, como varios de esa edad, tuve problemas de acné y me obsesionaba también con estar frente al espejo y utilizar todos los productos que salían en la televisión o a lo que teníamos acceso en ese momento, que era el Oxy, también de otros productos, ¿no? Cremas y todo lo que recomendaran lo utilizábamos para poder combatir a ese gran enemigo que era el acné en su momento, sobre todo por una cuestión de imagen. Sí, claro. Que es una cuestión de vanidad que nos afecta a todos cuando tenemos esa edad. Y volviendo a esta parte del libro, también cuando crece y cuando tiene que enfrentarse a la situación ya laboral, pues lo asociamos, o en este caso lo asocié con la cuestión del primer empleo que tuve, que la verdad era un trabajo en donde tenía que ir, entraba a las 11 de la mañana, pero no tenía hora de salida, a veces me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana, y si hubiera tenido una actividad en particular que realizar durante todo ese tiempo, tal vez me hubiera sentido animado a hacerlo. Sin embargo, muchas veces era, viene el jefe y hay que quedarse, y ahí estaba el jefe en su oficina, y la verdad es que no estábamos haciendo gran cosa más que esperando a que se fuera. Esa fue mi primera experiencia de trabajo, y después, bueno, decidí salirme porque era algo que no me gustaba. Claro. Mi primera experiencia de trabajo, fíjate que, bueno, no era un trabajo formal porque yo todavía estaba en la universidad, y de hecho lo empecé a hacer porque me gustaba mucho el lugar, que era el Akbal, que claro, música electrónica, y que también la cocina estaba muy rica. Y entonces me acuerdo que llegué con uno de los dueños y le dije, oye, me gustaría trabajar aquí. Me dije, ¿cuándo puedes? El sábado. Y yo, no, es que el sábado me voy a la playa. Y dice, bueno, el miércoles. Y yo en mi mente sabía que el miércoles era mi cumpleaños, y no le quise decir porque, bueno, todavía de que ya me había dado como chance de que no viniera, bueno, que no fuera el viernes o el sábado, y se la cambié, pues ya no quise volverle a decir, no, pero ese día tampoco, porque al final me iba a decir, bueno, no quieres trabajar. Más te estás Entonces haciendo. llego al Akbal y saludo a la gente, ya me conocían, y les pregunto, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi primer trabajo? Yo no sabía que los meseros en realidad tienen que limpiar, acomodar, o sea, pensé que realmente solo era servir al cliente. Lo primero que me dijeron fue tienes que lavar el baño. Y entonces me pongo a lavar el baño, que estaba súper sucio, y ahí fue cuando yo me dije, feliz cumpleaños, Bogar. Qué bueno que estás empezando a trabajar en tu cumpleaños. La verdad es que después de eso, bueno, fue una fiesta en la que yo atendí a mis amigos, ¿no? Claro. Eran mis clientes y mis amigos. Porque se volvió el centro de reuniones de todos nuestros amigos de la banda, como nos decíamos en ese entonces, de llegar al Akbal para convivir entre nosotros y, por supuesto, saludar a Bogar mientras estaba trabajando. Pero bueno, era un trabajo que disfrutaba mucho. Ahí sí
Obviamente la paga, y yo creo que hasta ahora, ¿no? De ser mesero no es la paga más alta, y aquí tendríamos que acostumbrarnos quizá a que los meseros den un buen servicio para que también el cliente dé una buena propina, ¿no? Y sea un trabajo que sea más redituable. Pero bueno, esa fue mi experiencia, y como dice Milcar, a mí me encantaba que la gente, aunque los tuviera que atender, me estuvieran visitando por ahí, y también tenemos varios recuerdos de haber estado ahí. Uno de esos, ¿te acuerdas que era de las primeras veces que íbamos como clientes? No estaba trabajando yo ahí. La música estaba tan alta que teníamos que gritar. Así de, ¿qué dijiste? Y decíamos cualquier cosa y el otro, ¿qué? No se escuchaba nada. Pero bueno, esa es una de las historias que pasamos. Estábamos teniendo conversaciones cruzadas donde realmente no nos estábamos comunicando, pero uno gritaba y ya contestábamos nada más lo que se nos ocurría, lo que venía a nuestra mente, de ¿qué? ¿Qué? Y ya fue un buen rato, nos divertimos bastante con... Me acuerdo que estaba Caro, estaba Araíz, estaba... Sí. Saludos, Caro y Araíz. Estaba Kiko también. Héctor, tal vez Silvia. Héctor. Tal vez estaban ahí y todos estábamos a los gritos y realmente no logramos articular una conversación seria, sino puros gritos, pero sí nos divertimos un buen rato. Y en relación con eso que estabas mencionando, Boga, realmente es lo que le pasa también a Bukowski en sus trabajos, en donde está inconforme con lo que le sucede, porque no le agrada, llega a estos trabajos, busca el dinero, busca mantenerse, pero realmente no encuentra una forma de relacionarse de una forma correcta o que le plazca lo que está haciendo. Y eso lo lleva, pues, básicamente a ser un bribón, a buscar pleito, a buscar el alcohol, el recurso del alcohol para escapar. Y como parte de la bribonería, pues también recuerdo cuando estábamos en la secundaria que había varios compañeros que eran briboncillos de esos, sí, que nada más estaban buscando con quién pelearse. Y creo que tenías una historia relacionada con eso. Bueno, ahí me acuerdo en la preparatoria, había un compañero, pues no necesariamente marginado, pero sí un poco antisocial, era un poco difícil platicar con él, y algunos compañeros de otros semestres más abajo de repente lo molestaban mucho. Él se defendía, bueno, no pasaba nada porque estaban dentro de la escuela, pero un día estaba justamente con Amílcar y con Kiko, saludos a Kiko. Estamos platicando de cosas triviales seguramente, y desde el segundo piso vi que estaban molestando a este compañero, entre varios, pero ya los empujones, era el receso, y entonces nada más le dije a Amílcar, vente, y a Kiko, ven, ayúdame, y ya bajamos a ver qué estaba pasando, y sí, efectivamente, se la estaban, como se decía antes, se la estaban cantando tal cual. Y yo llegué ahí como a decir, bueno, aquí está mi respaldo, no vengo a hacerla, a realmente que se arme la campal, pero sí como de ver, vamos a resolver esto, ¿qué pasó? No, pues es que él me está diciendo no sé qué, no, es que ellos son no sé qué, le digo, a ver, relájense ambos, vamos a bajarle 2 rayitas, y bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Y otro de los recuerdos que también tiene que ver con lo que estábamos mencionando de esta etapa de adolescencia, de Bukowski y del acné. Bueno, no tanto que ver con el acné, pero esas cosas que nos preocupaban en la secundaria. Yo siempre he tenido alergia, ahorita creo que ya se relajó un poco, pero siempre estaba con algo en la nariz, un Kleenex en la nariz, papel de baño. Y recuerdo que siempre me preocupaba mucho que se me quedara ya sea un pedazo de papel o tal cual, un moco en la nariz, ¿no? Y estar platicando con las chicas. Y entonces a mi buen amigo Osvaldo e incluso a César, que también es un excelente amigo, les decía, por favor, si en algún momento ven que tengo algo en la nariz, la palabra código va a ser mocasín, ¿no? Así como, tus mocasines están bien chidos. O sea, que una frase que tuviera la palabra mocasín. Entonces yo ya sabía que eso significaba que tenía algo en la nariz y me tenía que ir a sonar la nariz, a limpiarla, o incluso algo en los dientes, ¿no? Saber como que también ahí te lo podían decir, porque en la secundaria bueno, quizá todavía nos importa, pero en la secundaria todavía más, ¿no? Todavía más. Tener algo en los dientes o el mismísimo sudor. Creo que todo el mundo o la mayoría de los hombres cargábamos nuestro desodorante para no estar oliendo feo en esos momentos, porque en realidad es importante. Y en el libro se nota, ¿no? Como él Bukowski menciona que desde esos tiempos sabía que se le iba a dificultar el acercarse a las mujeres porque lo rechazaban por su aspecto. Claro. Y por esta cuestión, o sea, por su aspecto, él se sentía feo tal cual, pero además tenía el asunto del acné, entonces más feo aún se sentía. Así es.
Y como estas, hay varias historias relacionadas con esta etapa, tanto de la pubertad como de la adolescencia. En este momento las mezclamos unas a otras. Si tienen algunas historias que quieran compartir, también lo pueden escribir en los comentarios o nos pueden mandar mensaje en nuestro recién estrenado canal de Instagram. También pueden escribir esas aventuras o qué recordaron de su adolescencia o de su juventud. O de sus primeros trabajos, cuéntenos cómo fue su experiencia. Exactamente. Y yo tengo una pregunta para Amílcar, pero igual se las extiendo a ustedes. ¿Qué harías, Amílcar, para que las personas que llegaran, digamos, a laborar contigo, ya sea como docente o en el instituto que tienes, que sea una muy buena primera experiencia de trabajo? ¿Cómo los tratarías? ¿Qué se te ocurre que podría hacer para que no digan, mi jefe era un hijo del mal? Y por el contrario, mi jefe, el mejor jefe que tuve fue el primero. Soy un fiel creyente de la comunicación abierta. Desde un primer contacto con las personas que llegan a trabajar con nosotros o de una forma ideal de cómo me gustaría es una comunicación abierta, manteniendo por supuesto la autoridad, que no se pierda, teniendo sí un compañerismo, pero tampoco dando una gran holgura que permita que en algún momento se pueda rebasar esa barrera, digamos, de si soy el jefe, de la jefatura, pero no desde una posición de autoridad en donde se busca aplastar a los demás, sino más bien de una comunicación y de respeto. Correcto. Para mantenerlo. Entonces soy un fiel creyente de la comunicación abierta, de expresar qué es lo que sucede, de escuchar a las personas y no suponer cuál es la situación que impera, sino más bien escucharlos, preguntar y con base en eso buscar una solución para poder enfrentar el problema. Así es que esa es la forma que pienso que puede funcionar o que me ha funcionado a mí en las ocasiones en las que he tenido que coordinar algún grupo de trabajo. Pues ahora hay que dejárselo de tarea a nuestros videntes que nos compartan cómo le harían para ser ese excelente jefe y no el jefe o los tipos de jefe que recuerda Bukowski en su libro La senda del perdedor. Exactamente. Estamos ya llegando al final de este capítulo de Tirando Libro, así que recuerden la frase que siempre nos menciona Bogart, que no la voy a adelantar porque siempre la tiene que decir él, para promover la lectura. Pues la frase que yo ocupo es lean un cómic, lean la Biblia, pero lean lo que sea, pero hay que seguir leyendo, amigos. Recuerden, exactamente, buscar cualquier libro para que sigan incrementando su acervo cultural. Esa fue nuestra revisión de Charles Bukowski, La senda del perdedor. Esto fue Tirando Libro con Bogart y con Amílcar. Nos vemos en el siguiente libro.